un podcast de Villaviciosa Digital con el psicólogo Javier Urra, que ha sido forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid. Fue defensor del menor y ha escrito diversos libros y artículos sobre psicología e infancia. En marzo de este año publicó Fortalece tu carácter, un libro sobre cómo afrontar el sufrimiento y la incertidumbre de esta época que atravesamos. Buenos días, Javier, ¿cómo se encuentra? Pues me encuentro francamente bien, muy activo, con muchos temas, porque tengo un centro lleno de chicos que algunos han intentado suicidarse, que otros agregan a los padres, otros tienen ideas autolíticas o pensamientos obsesivos, y me encanta muchísimo trabajo, pero encantado de atenderla. ¿Por qué decide escribir un libro Cómo fortalece tu carácter en un momento como este? Porque creo que es necesario, porque la gente ha sufrido muchísimo con el confinamiento y con la pandemia. Pero en todo caso, el libro sirve para cualquier momento de la historia humana, donde ha habido guerras, donde ha habido otras pandemias, donde hay situaciones imprevisibles, está la erupción de un volcán y no sabe lo que nos acontecerá mañana. Por lo tanto, como las circunstancias nos vienen dadas, lo que nos cabe es fortalecer el carácter, que es el título del libro que ha editado La Esfera de los Libros, para afrontar las realidades y no quebrar. Eso no quita que no suframos, pero sí afrontar las cosas con capacidad para relativizar los problemas, para priorizarlos, para ponerle sentido del humor cuando se puede poner esas gotas de humor, para tener una capacidad de sentido de la vida como algo esencial. En el libro aparecen algunos consejos o algunas tareas que poner en práctica para fortalecer el carácter, pero ¿cómo cualquier persona puede comenzar a hacer todo esto? ¿Por dónde empezamos? Primero adquiriendo o leyendo el libro. De esa forma lo lees y una vez que la persona lee el libro dice, vale, ¿qué es lo que me dice este autor? ¿Qué me dice Javier Urra? Me dice que tengo que no valorar tanto el yo, sino ponerme a trabajar en favor de los demás. Me dice que las situaciones cambian y por lo tanto tenemos que aprender a afrontar lo que es la incertidumbre. Me dice que la actitud es esencial en el ser humano, que no podemos cambiar el temperamento, pero sí podemos modificar en algo, desde luego el carácter y desde luego la personalidad. Me dice que, y así, vamos viendo lo que dice Javier Urra tras muchos años de profesión, de doctorado de psicología, de doctorado de ciencias de la salud, de todo lo que es un bagaje, y entonces dices, oye, ¿cómo traduzco yo eso a mi vida? Porque lo que es importante es saber qué hay que hacer, pero ponerse a hacerlo, y hasta que genero un hábito. Así es como aprenderemos, no evitar el sufrimiento, que eso es imposible, ni los miedos, ni tantas cosas nos acompañan a los seres humanos, pero sí no quebrarnos, sí afrontar los problemas con una muy buena actitud. Y menciona en algún punto del libro la importancia de la psicohigiene. ¿Cree que la pandemia del COVID ha cambiado nuestra preocupación hacia la psicología, hacia lo espiritual? Bueno, hicimos un estudio del Instituto de Conocimiento Más de Fondo y con 4.000 entrevistas a españoles de 18 a 75 años. Han cambiado algunos hábitos, no han cambiado las actitudes esenciales, no han cambiado las creencias ni ideológicas o religiosas o espirituales. La sociedad española le preocupa las injusticias, le agrada mucho el respeto a los demás, le preocupa el tema económico y de salida laboral de los jóvenes, le preocupa la compatibilidad del trabajo de la mujer dentro y fuera de casa y le preocupa la soledad en ocasiones de los ancianos. Bueno, es verdad que muchísima gente ha quebrado, que tenemos un índice de suicidio que ha aumentado otro tipo de patologías, sin duda, y por lo tanto pues tenemos algunos problemas que nos han llevado a un 20% más de atención, como psicofármacos, como ansiolíticos, como es hipnóticos, como es antidepresivos. Tenemos una gran carga de trabajo en lo que es el entorno psiquiátrico y de psicología clínica. Para ello se están implementando planes de respuesta asistencial prioritaria en salud mental, primordialmente a quienes son grupos vulnerables, entre ellos los sanitarios, quienes han estado hospitalizados mucho tiempo por el COVID y quienes han tenido un duelo congelado porque no pudieron despedirse de las personas que han muerto. O sea que tenemos muy
vamos, haciendo. Y este libro, Fortaleza y tu carácter, pues va dirigido a la población en general, porque la verdad es que se precisa de contacto con la naturaleza, se precisa disfrutar en lo posible de la Navidad, de una tertulia, de una charla, de unas risas alrededor de una mesa, para intentar ir superando la quiebra emocional, que aunque nunca parece que se ve, pero es muy cierta en este momento, sí. Hablábamos de cómo no generar expectativas ni objetivos inalcanzables. ¿Cómo entonces una persona normal se plantea lo que quiere hacer? Bueno, yo creo que una persona normal, como tú dices, una persona lo que tiene que plantear es cuál es el que decía Víctor Frank, el sentido de su vida. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón de mi vida? Oye, pues la razón de mi vida es generar una buena familia, tener al final hijos y nietos, tener un trabajo bonito en el que yo pueda hacer cosas que me sienta útil. Escucha, bonito pues es el panadero, o farmacéutica, pero hacerlo bien, sentirme a gusto, que le pongo ilusión. Bueno, disfrutar con mi familia, tener buenos amigos, llenar algunos tiempos de ocio, pues con lo que me guste, la literatura, la música, la pintura, ir a pescar, la naturaleza. Bueno, estos serían como los aspectos esenciales, objetivos. Y luego levantarse cada mañana y decir, oye, voy a ponerle muchas ganas, voy a buscar alguna razón para sorprenderme a mí mismo, voy a hacer algo que hoy merece la pena cuando me vaya a la cama cansado. Bueno, eso yo creo que es mucho que hablaba antes de la actitud con C, ¿no? Ya está, pero con un criterio que es muy importante, es no pedirle a la vida más de lo que la vida puede dar. Hay mucha gente que se frustra porque querría estar siempre feliz, querría que toda la gente le diera la razón. Eso no es posible, eso no es en absoluto posible, porque entonces no seríamos seres humanos, seríamos ángeles y estamos muy lejos de ser eso. Y también el último tema ya del libro es que menciona la necesidad de superar nuestros miedos. ¿Cómo estamos afrontando ahora mismo el miedo general que tenemos pues a la pandemia, a los últimos fenómenos naturales que nos hemos encontrado o el famoso apagón que viene? Sí. Bueno, yo creo que el ser humano tiene unas características biológicas, fisiológicas, que le imposibilitan impedir el miedo. Es decir, a ti el miedo te llega y va directo a la amígdala cerebral. Eso es imparable, eso no tienes fórmula. Otra cosa es que una vez que ya te ha llegado, ¿tú cómo lo elaboras? Oye, pues un miedo yo qué sé, a ser atacada por la noche y ser violada. Bueno, pues entonces, ¿qué haces? Dejas de ir por ciertos barrios, dejas de salir, buscas sistemas alternativos de llevar una app que si das una alarma te llega la policía. ¿Cuál es tu actitud, ¿no? Ante una situación que ese es un riesgo real o que tú vives como real? Ahora, supongamos que tienes miedo a los fantasmas o a espíritus o a aspectos que son inaprensibles y que están más en la conciencia cultural o humana que en la realidad. Bueno, pues los miedos al final hay que afrontarlos de frente. Esto es como las fobias al agua o al ascensor o tendrás que estar con un profesional, pero al final tendrás que hacer justo lo que te da miedo, porque los miedos se diluyen cuando se enfrentan. Sin embargo, los miedos aumentan cuando uno tiene miedo al miedo. Ahora, eso no quita que el ser humano tenga miedo o preocupación. Bueno, al cambio climático, bueno, pues vamos a ir haciendo cosas. A un accidente, bueno, es verdad que tenemos miedos y no todos son fácilmente abordables, ¿no? De los miedos. Bueno, digamos que el ser humano tiene fantasía, tiene creatividad, tiene imaginación, y eso también nos genera muchísimos miedos. Uno puede ver la película Tiburón y notar lo que es el miedo de que un animal depredador con esa dentición te arranque una pierna, pero Hitchcock entendió muy bien lo que es la mente humana, y solo un giro de una puerta o 3 o 4 pájaros que se van posando a la vez en el mismo sitio, pues te genera la música de Psicosis. Pero en este caso, la pandemia y estas cosas ha sido algo real, no es algo que nos hayamos... Sin duda. Lo que pasa es que el ser humano ha tenido miedo y ha sufrido, porque ha perdido muchos seres queridos, porque ha tenido un fracaso absoluto en las residencias con los ancianos,
Bueno, y nos ha quedado una inseguridad. Yo no diría miedo, sino inseguridad. Es decir, ¿esto se puede volver a repetir? La respuesta sin duda es sí. Ya hemos tenido el SIDA, hemos tenido las vacas locas, la gripe aviar, bueno, muchísimas enfermedades de transmisión. Pero bueno, el ser humano es muy adaptativo. Entonces dice, oye, hemos sobrevivido, lo hemos pasado fatal, pero también ha aprendido a decir, oye, pero bueno, por otro lado, todos los científicos del mundo se han puesto de acuerdo y una vez que se ponen de acuerdo, son capaces de sacar una vacuna. Pues bien. Bueno, por lo tanto, afrontamos los riesgos, sabemos que tenemos que vivir con ciertos miedos, pero está en las características del ser humano, pues llevar a ellos. El miedo nos ha permitido llegar aquí, salvarnos de otras especies depredadoras o de ataques, por lo tanto es un sistema defensivo. Eso sí, si se extralimita, entonces se convierte en incapacitante, claro. Esa es la diferencia. ¿Y cree que vamos a volver un poco a la situación, a la actitud que teníamos antes en cuanto al miedo? Sí, yo creo que la mayoría de la gente está en la calle, está trabajando, está ilusionada. Otra cosa es que hay crisis económica, otra cosa son... luego a lo mejor hay un porcentaje de personas que son realmente pacientes, clínicos, que han cogido mucho miedo, que siguen sin salir, que creen que la enfermedad puede llegar en cualquier momento a rebrotar. Bueno, esas personas tienen unas características muy especiales, como hay gente que niega que ha existido la pandemia. Eso es muy previsible, ¿no? En una sociedad muy amplia que haya todo tipo de posicionamientos, sin duda, sí. Y ya como última pregunta para terminar, ¿cree que habría algo que podríamos cambiar en la educación o alguna cosa así para afrontar las situaciones difíciles mejor como sociedad? Sin duda, sí, claro. Para eso está escrito el libro y para eso de las conferencias y para eso... Sí, anticipar que tendremos problemas. Educar en la duda, educar en la incertidumbre, generar más capacidad alternativa, menos rigidez mental, más capacidad de cooperación. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer para combatir las situaciones muy difíciles. Bueno, y algunas se hacen. No está mal como va el ser humano evolucionando, teniendo en cuenta que yo tengo el criterio que somos unos auténticos bebés dentro de lo que es la especie humana. Muchas generaciones después pues habrán mejorado, sin duda. Claro. Hay aspectos también importantes en lo que es la naturaleza y otros que son más de trascendencia y de espiritualidad y otro tipo de valores que también me parecen esenciales, sin duda, sí. Pues bien, pues muchas gracias por haber respondido a esta entrevista y por su punto de vista. Claro que sí, por compartirlo. Pues hasta la próxima ocasión y gracias. Hasta la próxima.